pasar a la mesa número 2, que el título es Educación Física, tensiones entre la academia, la sociedad y la política. Entre algunas de las preguntas que se proponían estaba: ¿qué educación física necesita y promueve la sociedad? ¿Qué cuerpo? ¿Qué profesor licenciado en educación física? ¿Qué construimos desde la universidad en relación a la educación física y sus concepciones? ¿Tiene la educación física un fin en sí mismo o siempre está subordinada a otros fines ajenos a ello? Esto eran un poco las preguntas que nos arrimaban a nosotros y le sugerían a los panelistas, que los voy a presentar ahora. Va a comenzar hablando Paola Dogliotti, que es la directora del Instituto Superior de Educación Física, docente de la Facultad de Humanidades y del ISEF, y bueno, es magíster y se encuentra realizando su formación doctoral. Quien le va a seguir a la continuación va a ser Daniel Danners, que es representante de la Secretaría Nacional de Deporte, gerente de Nacional de Deporte, arquitecto y deportista de toda la vida. En tercer lugar va a hablar Bruno Mora, que es profesor de judo de ISEF y representante del proyecto Tatami, UNEFI, y bueno, es el coordinador del programa conjunto entre Cerro Largo y Rivera. Y por último va a hablar Rodolfo Rosengal, que es profesor de educación física, director y profesor del ISEF de La Pampa. En primer lugar, quiero felicitarlos por el encuentro, felicitarlos por esta instancia de reflexión. Voy a tomar, antes de eso, no vengo individualmente, vengo representando un equipo, el equipo de la Secretaría Nacional de Deporte, así que tengo la obligación de transmitirles el saludo del director de deporte, Fernando Cáceres, que no está en el país en este momento, y de Alfredo Echandi, que es el subsecretario, con quien estamos trabajando. La verdad es que Paola un poco lo decía recién, estos 8 meses que tenemos de esta gestión son 8 meses de mucha felicidad. Se ha conformado un equipo en el que trabajamos muy a gusto y en el que hacemos mucho lo que ustedes están haciendo hoy, que es reflexionar, es dudar, es preguntarnos, es cambiar decisiones, cambiar de opinión permanentemente. Creo que Paola, que hizo los deberes a diferencia mía, pero yo no hice los deberes porque me invitaron hace 2 días, así que voy a ser un poco menos ordenado que Paola. Pero sí quiero tomar una idea que me parece que es central, para hacer una referencia de lo que decía Paola. Paola se preguntaba si ustedes o nosotros, desde la profesión, desde la actuación pública, desde el lugar en el que estemos, debemos tomar la realidad como un dato que no se modifica y un dato al que tenemos que adaptarnos, o tenemos que dudar y tenemos que preguntarnos qué realidad queremos. Yo creo que ese desde la universidad es un punto central para desarrollarnos profesionalmente. La universidad está obligada a ser el centro de creación, de reflexión, de volumen conceptual, para que desde cada profesión logremos el mejor país posible. Así que de verdad que estoy muy contento de estar acá con ustedes. Decía Ramiro, y es cierto, me preguntó cómo me presento. Camilo, perdón. 2 veces dije Ramiro, creo, además. No digo más. Me preguntaba al principio cómo presentarme, y en realidad es cierto, los cargos que nombró son ciertos, pero la realidad es que yo me siento un deportista, toda la vida estuve dentro del deporte y los envidio por estar estudiando educación física. A mí me hubiera gustado hacerlo, tenía las 2 opciones, finalmente me decidí por la arquitectura, pero bueno, en realidad ustedes están estudiando algo que a mí me hubiera gustado mucho también hacer, así que esta introducción es un poco más larga de lo que hubiera querido. Como yo no hice los deberes y como vengo en representación de un equipo, que además es un equipo que tiene cierta continuidad desde el 2005 en el gobierno y en lo que era la Dirección Nacional de Deporte, lo que soy la Secretaría Nacional del Deporte, me parece que está bueno
hacer un repaso muy rápido sobre un punteo de algunos de los logros o algunas de las metas que hemos ido consiguiendo desde el 2005 a hoy. Yo estoy en la dirección de deporte desde el 2008. Le decía a Camilo que al principio era una joda y después quedé porque me siguieron ratificando los siguientes gobiernos. El primer punto o el primer hito que nosotros identificamos como un logro del gobierno del deporte, es haber universalizado la educación física escolar. En el año 2007 solamente el 17% de los niños tenían educación física en primaria permanente. En el 2009 eso ya estaba cubierto en un 100%, donde no había docentes de educación física. En las escuelas rurales se capacitó a los maestros mínimamente para poder tener iniciación en las prácticas deportivas. Un segundo punto a destacar: se hicieron 2 congresos nacionales del deporte con este mismo espíritu de reflexionar colectivamente para ver cuáles son los caminos que el país necesita a nivel del deporte. Hicimos una primera encuesta nacional de hábitos deportivos que nos dio datos importantes en cuanto a la carencia de la cobertura de la educación física en la población. Tenemos todavía un alto sedentarismo. Hoy en este momento estamos haciendo una segunda encuesta de hábitos deportivos. Pensamos tener los datos dentro de un par de meses y veremos qué pasó en estos 10 años de esta gestión de gobierno. Hicimos un Plan Nacional Integrado de Deporte, que es el primer plan estratégico del deporte que tiene el país. Un plan en el que participaron más de 500 personas. Un plan que fue realizado con la participación y con el involucramiento de todos los actores del deporte, desde los deportistas a los profesionales, quienes habían estado en tareas de gobierno. Todos los acercamientos posibles al deporte se utilizaron para hacer ese diagnóstico y ese plan. Es un plan que está fechado en el 2012, se plantea metas hasta el 2018 y este año que viene vamos a hacer una reformulación y lo vamos a actualizar, porque naturalmente 4 años después la realidad es otra y va a haber que hacer modificaciones. Hicimos un plan de inversiones muy ambicioso. En el 2005, hacía 20 años que el país no invertía en su infraestructura pública, sobre todo en la plaza de deportes. Nosotros tenemos más de 110 plazas de deportes en todo el país. En este momento hemos logrado intervenir en el 65% de todo el país. Cerramos y climatizamos 10 piscinas, construimos 6 gimnasios. Una infraestructura que todavía sigue siendo un debe del país, lograr tener la infraestructura que se necesita para el acceso democrático y equitativo en todo el país a instalaciones deportivas de calidad. Instauramos el programa Gol al Futuro y estoy tratando de poner ejemplos de distintos aspectos por los cuales nosotros incidimos en la realidad. El programa Gol al Futuro, que es un programa que se inició sobre todo atacando el fútbol, porque el fútbol naturalmente es donde hay más jóvenes participando. Más del 80% de los varones que hacen deporte hacen fútbol. Y nos preocupaba que de cada 100 jóvenes que están en formativa de fútbol, uno logra consolidar su futuro económico en el fútbol. Y 99 quedaban por el camino sin capacitación, sin formación, sin inserción laboral posible, porque no estaban capacitados para otra cosa que jugar al fútbol. El programa Gol al Futuro es un programa que es ejemplo único en el mundo, y eso no es batirnos el parche, sino reconocer una realidad. El programa Gol al Futuro nos permite hoy tener, por ejemplo, algunos datos que son relevantes o que son importantes, porque además lo estamos extendiendo a otros deportes. Vamos a empezar a trabajar en el básquet, vamos a empezar a trabajar en otros deportes con el mismo programa. Hoy tenemos la trazabilidad de los jugadores de fútbol que están ahora jugando en primera división, porque este programa se inició en el 2008. O sea que ya tenemos 7 u 8 años
de datos estadísticos de todo tipo, desde su composición familiar, desde sus valencias físicas, de su pasado o historia de salud, de su seguimiento psicológico. Nosotros podemos, hoy, de igual al futuro, podemos saber la altura promedio del lateral izquierdo del fútbol uruguayo, qué potencia tiene, qué velocidad tiene, qué capacidad aeróbica, estadística de todos los jugadores de primera y segunda división de la formativa del fútbol uruguayo, una información espectacular para poder sobre eso, sobre todo ustedes, cuando les toque trabajar, pensar cómo tienen que atacar esa población que tiene esas calidades. Se hizo la ley de promoción del deporte, que permite que el privado invierta en el desarrollo deportivo. Está sesgada para el deporte, para las formativas, y tiene que tener un aval de cada federación. Esa ley lo que vino a hacer es cubrir una carencia, y la carencia de la participación del privado en el sponsoreo del deporte y en el fomento económico del deporte. Ustedes son jóvenes, así que no tienen por qué saberlo, pero en este país lo que pasaba con el aporte al deporte era muy sencillo. Las empresas ponían 10 pesos y recibían un recibo como si hubieran puesto 100, y con eso después iban a hacer deducciones impositivas. Es una estafa permanente, sobre todo en algunos deportes, no voy a decir en cuál. Con esta ley se permite de nuevo que hayan aportes al deporte, pero controlados. Hicimos los primeros Juegos Sudamericanos de Playa y los creamos. Uruguay creó los Juegos Sudamericanos de Playa, lo hicimos en el 2009, y a partir de eso cada 2 años se realizan los Juegos Sudamericanos de Playa. Bueno, y voy a dejar por acá porque en realidad le decía a Camilo que eran como 25 hitos que había detectado, pero yo me quería centrar en 3 o 4 nada más, que son lo que estamos haciendo ahora. Me parece que ir para atrás ya. Hoy estamos jerarquizando el deporte. Lo que decíamos de que hoy dejamos de ser parte del Ministerio de Turismo y Deporte para ser una Secretaría Nacional desde Presidencia. En realidad lo que estamos haciendo es prefigurando un ministerio. Se entendió que no estaba dada la maduración social y política para crear un nuevo ministerio, y entonces lo que se hizo fue una secretaría, tiene una estructura ministerial y tiene un rango no institucional, pero sí, por la vía de los hechos, tiene rango ministerial. Eso es jerarquizar la disciplina, jerarquizar el deporte y ponerlo en el justo lugar en el que tiene que estar. El deporte, o desde el deporte, el Uruguay se reconoce como nación prácticamente. Nosotros no tenemos una guerra que nos haya conformado como nación, no nos consolidamos, ni queremos. Pero sí nos sentimos, nos consolidamos como país a partir del deporte. Fuimos las plazas de deporte que se crearon hace más de 100 años fueron una iniciativa pionera en el país. El deporte fue central hace 100 años en la política de Estado de nuestro país, y estamos volviendo a ponerlo en ese lugar. Estamos trabajando, ordenando un poco los cometidos que tenía la Dirección Nacional de Deporte, que eran demasiado vastos, y nosotros entendíamos que no era el lugar, alguno de esos cometidos no era el lugar que se gestionaran desde la Secretaría de Deporte. Por ejemplo, el deporte comunitario. Las plazas de deporte se siguen hasta hoy gestionando centralmente desde la Dirección de Deporte, y nosotros creemos que no está bien. El deporte comunitario es una política de cercanía que tiene que estar muy cerca del pulso, tener el contacto directo con su entorno. El origen de las plazas de deporte fue que había, sobre todo en el interior del país, había una comisión de notables o una comisión que impulsaba una plaza de deporte, y se hacía una plaza de deporte sí y solo sí desde lo local se contaba con la mitad de lo necesario para instalarla. La otra mitad, más o menos, ese era el concepto, la otra mitad sí se disponía centralmente, pero el germen era local, y el control, la gestión y el manejo de la plaza era local. Lamentablemente ese camino se deshizo, y la importancia de la gestión local se fue perdiendo para centralizarse la gestión. Nosotros creemos que retomar esa iniciativa y que el deporte comunitario se gestione localmente es poner al deporte comunitario donde tiene que estar. Hemos tratado de sistematizar y de ordenar la gestión en algunas cosas. El Plan Nacional Integral de Deporte apunta a eso. En esta ley de presupuesto
se introduce un mecanismo de lo que nosotros le llamamos de ventanilla única, que establece que la Secretaría de Deporte, por la Secretaría de Deporte tiene que pasar cualquier gestión que un organismo público realice en el deporte, ya sea una inversión, un apoyo a un club, un apoyo a un deportista, una inversión de cualquier tipo, tiene que pasar por la Secretaría de Deporte para que la Secretaría de Deporte dé su opinión de si esa intervención está alineada con la línea política central que tiene el país en el deporte. Estamos, por ejemplo, hace una semana presentamos una propuesta de jerarquización de algunos deportes. El país no hay país en el mundo que no jerarquice sus deportes, que no diga, bueno, los deportes prioritarios para el país son tales y hacia ellos va a apuntar. Decidimos en este momento que hay 11 deportes que son estratégicos para el país. No quiere decir que esa sea una decisión estática, eso seguramente pueda modificarse y que haya otros deportes que pasen a ser estratégicos y algunos de estos 11 dejen de serlo. Después les digo cuáles son. Pero para determinar esos deportes, algunos de las datos que tomamos fueron la cobertura demográfica, o sea que sean deportes que están presentes en todo el país, la participación de la mujer en esa federación deportiva. Acá casi hay más mujeres que varones, o parecido, o número parecido. En el deporte federado, en el deporte de competencia, de cada 100 competidores, 6 son mujeres. Es un dato escandaloso, una denuncia escandalosa del rezago que tiene la mujer en el acceso al deporte, y nosotros estamos decididos a combatir y a reparar esa situación, porque la inequidad de género no es sostenible y en el deporte es escandaloso mucho más que en otros ámbitos. Les pedimos a las federaciones que nos entregaran una planificación, y aquella federación que tenía una planificación por lo menos básica, estratégica, fue considerada para hacer esta priorización. En definitiva, lo que nosotros estamos intentando es que el trabajo se realice profesionalmente también desde el deporte de competencia. El deporte de competencia en el país necesita que se construya, que construyamos la ecuación, el modelo de negocio que haga que el deporte de competencia sea sostenible y que sea motor, sea la locomotora que permita que el deporte también crezca, porque el deporte de competencia es importante, es espejo, ustedes sí eso lo vivieron. Cuando a Uruguay le fue bien en el fútbol, el país entero estaba encolumnado hacia eso, y al Uruguay le fue bien en el fútbol no solo en resultados. El Uruguay no se sintió identificado porque salimos cuartos en Sudáfrica. El uruguayo se sintió identificado por los valores que transmitía esa selección, no porque hubiera ganado o perdido. Se sentía identificado por lo que estaba transmitiendo y se sentía identificado por las conferencias de prensa del maestro Tavares, que nos aburrimos todos de repetirla. Ese rol de cohesión social, de transmisión de valores, de construcción de nación, lo tiene que jugar el deporte, porque en el deporte debe ser de las pocas disciplinas en las que seguramente podamos ponernos de acuerdo todos para hacer una política de Estado. Si no nos ponemos de acuerdo en deporte para hacer una política de Estado que involucre a todas las sensibilidades políticas, ideológicas, me cuesta encontrar otra disciplina en la sociedad en la que podamos ponernos de acuerdo para una política de Estado que sea consistente. Y cuando digo política de Estado, quiere decir, hoy el equipo nuestro en la Secretaría de Deporte es pluripartidario, están representados todos los partidos políticos, y no porque lo hubiéramos forzado, es naturalmente así. El equipo se conformó naturalmente con las sensibilidades ideológicas y políticas de todo el espectro político. Creemos que es una fortaleza esa, y en la fortaleza de una política de Estado va a estar la perdurabilidad. Si logramos una política de Estado que sea consensual, no va a importar quién esté al frente de los organismos de gobierno, porque la política de Estado se va a mantener, con los énfasis de cada quien, pero se va a mantener el tronco común de esa política. Lo último que le voy a decir es que
los animo a seguir reflexionando, los animo a seguir pensando, los animo a seguir intentando cambiar lo que crean que hay que cambiar. Ustedes son, por suerte, muy jóvenes, tienen mucho camino por delante. La sociedad necesita profesionales comprometidos con su presente, Paula mencionó a Antonio Gramsci, necesita intelectuales orgánicos. El intelectual orgánico es el intelectual que piensa su realidad, comprometido con ello para modificarla si tiene que modificarla. Bueno, nada más. Por eso, muchas gracias, de verdad, por la invitación.